Estamos con Sergio Jiménez, secretario adjunto de Ustara. Sergio, hablábamos de 1.715 trabajadores que hoy no tienen laburo. Exacto. ¿No? Como otros tantos miles en la República Argentina. Pero, ¿cuál es el futuro de esos 1.715 trabajadores? Digo, ¿qué propuesta tienen ustedes para poder reinsertar a muchos de ellos? Mira, por parte del AN está totalmente cerrado, ¿sí? Las puertas. Tuvimos una reunión con el Ministerio de Transporte, con el señor Dani, donde se abrió una mesa de trabajo, donde nosotros, y con el grupo de ingenieros que tenemos trabajando y demás, armamos un proyecto de un MRO, un centro de mantenimiento en Argentina, donde agruparía muchísima gente más de la que tenemos, o sea, hoy en la calle. Eso abarcaría también a futuro, a todos los que vienen atrás nuestros, o sea, los colegios de egresados y demás. Intentamos ir con algo, con un proyecto. Somos gente, ya te digo, capacitada, ¿sí? Y queríamos ir con algo, o sea, no solamente queremos insertarnos en la sociedad de vuelta en la parte aeronáutica, sino tenemos nuestros proyectos que pueden ayudar. La idea es ayudar. Si nos quedamos sin trabajo, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros hoy para ayudar a este gobierno a que no nos suelte la mano, ¿no es cierto? Me quedo con eso, tratar de que no nos suelten la mano. Hernán, ¿qué datos tienes con respecto a este tema? No, algunas cuestiones. Primero, el contexto general, estamos hablando de un sector vinculado con el transporte aéreo, que naturalmente debe ser de los sectores más golpeados. Ahora bien, en el caso de la TAM, hay varias cuestiones. Primero, en abril y mayo cobró ATP, es decir, hubo ayuda del Estado tratando de sortear esta situación, y después hubo decisión de la empresa de finalmente abandonar la Argentina y hacer pagar los platos rotos justamente a los trabajadores aquí en la Argentina, con una característica, y hay que investigar justamente los balances de la empresa, porque lo que hacía la TAM Argentina era facturar en la TAM Chile, y entonces da la impresión que acá en la Argentina le iba muy mal, cuando en realidad lo que hacía era mostrar beneficios en Chile de lo que hacía aquí en la Argentina. Es decir, hay que profundizar en el análisis de lo que hizo la empresa en la Argentina, porque entiendo que utilizó la pandemia justamente para hacerle pagar a los trabajadores su escenario en términos económicos. Bien, interesante lo que está contando Hernán Lecher. Fede, ¿qué querés preguntar? Sí, Jiménez, le quería preguntar, el gobierno está hablando de que los vuelos volverían a partir de octubre, ¿sí? Y que recién ahí se empezaría a reactivar este sector tan golpeado, y usted habla también de 1.700 trabajadores que son técnicos muy especializados. ¿Ve algún futuro para incorporarlos en algún lugar, digamos, dentro de las aerolíneas que hay ahora operando? ¿O si ve que se puede reactivar de alguna forma en el corto plazo para instalar estos trabajadores que están en la calle en este momento? Mira, rezamos para que sea en el corto o mediano plazo, ¿sí? La incorporación. El parque aeronáutico, desgraciadamente, está muy golpeado en Argentina. Hoy por hoy, la única empresa que prevalece es Aerolíneas Argentinas de manera, o sea, un poquito más grande que el resto. Flybondi, JetSmart. JetSmart está viendo si sigue en Argentina o no. Yo creo que va a seguir. El tema es que hay que ver si tenemos de alguna manera la posibilidad del ingreso de tanta gente, ¿no es cierto? Rezamos que sea en el corto o mediano plazo. Sabemos que está muy golpeado. De la determinación de la TAN, de estos despidos, cesanteados, no va a haber ningún tipo de retroceso. Nosotros no estamos despedidos. Nosotros seguimos siendo planta permanente de la compañía. Sí, nos siguen pagando el 50% del sueldo, cosa que ya, como dije antes, el Ministerio de Trabajo no dio lugar a ese petitorio. O sea, ordenó que nos paguen el 100% del sueldo, cosa que el AN no lo está haciendo. Pero bueno, ahora, ¿cómo se entiende, Sergio? Si el Ministerio de Trabajo de un país, de la República Argentina, ordena a una empresa paguen la totalidad del sueldo, internacional, ¿cómo esa empresa no escucha el mensaje del Ministerio de Trabajo y sigue pagando el 50%? Explícamelo porque no logro entenderlo. Aparte, empresa internacional, no estamos hablando de una empresa que quebró en la Argentina, ¿no? Pero el AN desoyó desde el primer día de la pandemia todo. O sea, vos fíjate que empezaron con los vuelos de repatriación y el AN de primera instancia canceló todos esos vuelos. O sea, dejando varado a un montón de gente. Al tiempo activó, porque obviamente el gobierno le está exigiendo también para que traiga 15.000 pasajeros varados en el exterior. ¿Entendés? Esos pasajes fueron vendidos. Fue una de las empresas que más problemas tuvo dejando varada a una gran cantidad de ciudadanos, incluso en países limítrofes. No es que estaban en Europa. Países limítrofes donde no daban ningún tipo de respuesta y derivaron absolutamente todo a lo que es Aerolíneas Argentinas, diciendo, bueno, es la empresa de bandera del país, se deberán hacer cargos. A cargo, digo. El tema es que al principio de la pandemia lo primero que salieron a pedir fueron subsidios.
¿sí? No estábamos en pandemia todavía y ya estábamos reflejando el tema de que LAN necesitaba subsidios para poder repatriar a esa gente y seguir operando. Hoy se anunció en el holding hace menos de un mes que iban a empezar a pagar el 75% del sueldo a la gente del resto de las filiales. Argentina sigue cobrando el 50%. Está bien, no estamos operando y demás. Argentina no cuenta más para ellos, pero seguimos siendo empleados. No estamos despedidos. ¿Los están cansando? Nos están cansando, sí. Están tratando de llevarte a ese límite. A ustedes, a todos, ¿no? Pero no nos van a cansar. Dame más números, dame más información, Hernán. No, efectivamente, como bien decía Sergio recién, la TAM cobró, insisto, el ATP al inicio, ya venía reclamando subsidios. Efectivamente, el Ministerio de Trabajo les dijo que en el marco de lo que proponía justamente la TAM de pagarles el 50%, no estaba permitido esto. Esto fue en mayo, junio de este año, es decir, hace ya varios meses. Sin embargo, la empresa incumplió con justamente el planteo que hizo el Ministerio de Trabajo. Es decir, está incumpliendo al pagarle el 50%, el Ministerio fue muy claro, le tienen que pagar el 100%, sin embargo la empresa no cumple. Sergio, te quiero preguntar, ¿cómo se sobrevive con el 50% del sueldo? Yo sé que hay muchos, miles de argentinos que se quedaron sin laburo de la noche a la mañana, que no tienen un mango. Hoy el IFE está en duda, hoy IFE 4 en octubre no hay. Hay miles de argentinos que necesitaban esos 10.000 pesos para poder comprar alimentos. Y es un gran problema. Ahora, yo te pregunto por esos 1.700 trabajadores que cobran el 50%. Complicadísimo. Nosotros nos estamos ayudando entre todos. O sea, Austeras es una familia, un sindicato muy chiquito, pero es una familia. Y tratamos de aguantarnos entre nosotros mismos. ¿Entendés? ¿Cómo es ayudarse entre todos? A ver, explícamelo. Siempre fue el lema nuestro, fue dar una mano al que está al lado. O sea, un ejemplo, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que les ha pasado? A mí me sobra esto, te lo doy a vos. Mucha gente con crédito y mucha gente que por ahí le puede dar una mano al otro. Sí. ¿Entendés? Es complicadísimo porque ya te digo, yo llevo 25 años en la profesión y pasar por esta situación, la verdad que no pensé jamás. ¿Hay muchos que han tomado o pensaron en tomar una decisión extrema en base a esta situación tan difícil que están viviendo? Mira, nosotros tenemos compañeros que tienen situaciones muy complejas con la familia, hijos discapacitados, en situaciones muy comprometidas, que quedaron hoy prácticamente en la calle porque tuvieron que agarrar el retiro voluntario porque no podían cubrir los gastos que le demanda digamos, la cobertura médica, digamos. Sí. Y de eso hablamos cuando hablamos del cansancio, ¿no? El aprovechamiento en circunstancias tan límites, tan extremas, en donde tienen que negociar o tienen que pedir el retiro o tienen que presentar la renuncia porque no tienen manera de sostener la situación. Es que venías de una manera que todos los días vos te levantabas y tenías tu trabajo. Vos, o sea, nosotros nos quedamos en Argentina para crecer, para progresar. LAN es una multinacional, nadie esperaba que tome esa decisión. Sí, si bien alguna se veía viniendo, o sea, el tema de la devolución de aviones, sí, pero jamás pensamos al hecho de abandonar el país. Cuando vos te levantás ahora y te decís, no tengo trabajo, yo tengo 2 hijos, tengo una familia, decís, ¿cuál es el futuro? Pará, quédate ahí, Sergio. Sí, Hernán, ¿qué tenés? No, tengo algunos datos que realmente resultan llamativos de la empresa del balance. Aquí en la Argentina tiene pérdidas de 2016, 2017, 2018, 2019, se incrementa cada vez más la pérdida. Sí. La empresa dice o decía, antes de la pandemia estoy hablando, de que el problema eran los salarios. Sin embargo, como les decía hace un ratito, el problema está relacionado con los ingresos. No facturaba acá lo que hacía acá en la Argentina. Lo facturaba en Chile. Da la impresión que estaban casi como armando un escenario de pérdida en términos económicos que finalmente la pandemia vino a coronar, por decirlo de algún modo, y decir, bueno, que lo paguen finalmente, en este caso los trabajadores, el escenario del derrotero que finalmente cierra con la pandemia. Bien. Sergio, gracias por venir, como siempre. Un placer escucharte. Un abrazo enorme a los trabajadores de la TAM, ¿no? Que se quedaron sin laburo y la están peleando. A no bajar los brazos. Muchísimas gracias. ¿Te puedo robar 10 segundos? Dale. Más que nada, es mi papá, 87 años con COVID, hace poquito. Le quiero pedir al secretario general de Luz y Fuerza si por favor la obra social puede activar un poquito mejor. Estuvo 24 horas sin atención mi viejo y la verdad que la pasó muy mal y estuvo al borde de morirse. Bien. Por favor, por los trabajadores. Por muchos trabajadores que pueden pasar por esta situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, a ustedes. Bien.